cordial saludo para la comunidad del Colegio San Juan Bosco. Les saluda José Manuel Cáceres, profesor de matemáticas, y en esta oportunidad trataremos el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Empecemos. La metodología del video será la siguiente. Iniciamos con una definición, daremos las ecuaciones del movimiento, los gráficos, las aplicaciones y finalmente un par de ejemplos. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, sus siglas, movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Entonces, la definición es un movimiento en el cual su trayectoria está definida por una línea recta, es decir, que se mueve en línea recta, como por ejemplo un avión. Yo tengo un avión más bonito, y en un instante yo veo en el cielo que él va en línea recta. Entonces él presenta un movimiento rectilíneo uniforme en algún instante de tiempo. Uniforme, ¿por qué? Entonces esto es muy importante. Movimiento rectilíneo uniforme implica que su velocidad no cambia, va a la misma velocidad. Si yo lo veo en el cielo, veo que se mueve a la misma velocidad, pasa a la misma velocidad, no se acelera ni desacelera. Entonces, esto implica que su velocidad va a ser constante. Va a ser un valor constante. Si yo ahora le pregunto, señor piloto, ¿a qué velocidad vamos? El piloto le va a decir a 300 kilómetros por hora. Si yo en 3 minutos le pregunto, señor piloto, ¿a qué velocidad vamos? Él le va a decir, vamos a 300 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque es constante, no cambia en el intervalo de tiempo. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí vamos a plantear las ecuaciones del movimiento. Normalmente vamos a utilizar esta simbología. Para la posición vamos a llamarla X. X va a ser la posición. Entonces, la posición en un instante de tiempo va a ser la velocidad, V, velocidad, por este punto, indica multiplicación por el tiempo. T significa tiempo. Entonces, si nosotros queremos hallar la posición de un cuerpo que se mueve con velocidad constante y conocemos el tiempo, utilizamos esta ecuación. Ahora, si nosotros tenemos los demás datos, tenemos la distancia recorrida y el tiempo, yo puedo calcular la velocidad. La velocidad se define como el espacio o la posición recorrida, en este caso sería la distancia recorrida, dividido entre el tiempo. ¿Listo? ¿Qué pasa? La aceleración en este movimiento es cero, es nula, no hay aceleración. Por eso se llama rectilíneo uniforme, porque la velocidad es constante. Entonces quiere decir que el avión siempre va a la misma velocidad, no hay aceleración. De acá, de estas dos ecuaciones, yo sé que con solo esta ecuación yo puedo despejar la velocidad. Velocidad, espacio sobre el tiempo pasa a dividir, entonces obtengo esta. A su vez, en los problemas me pueden preguntar el tiempo. Entonces, de la misma ecuación yo sé que el tiempo va a ser el espacio sobre la velocidad. Paso la velocidad al otro lado a dividir y obtengo esta ecuación. Entonces, las ecuaciones importantes que debemos tener en cuenta son la de la posición, la de la velocidad y la del tiempo, sin olvidar que la aceleración es cero y sin olvidar tampoco que la velocidad es constante. Entonces, vamos a ver cómo sería la gráfica de este movimiento. Iniciamos con la gráfica de la posición, la X, posición en el eje vertical, y en el eje horizontal vamos a colocar el tiempo. Entonces empecemos a imaginar el movimiento. Estamos en el avión, ¿sí? Entonces en un tiempo cero. Yo estoy dormido, me desperté en el tiempo cero. Entonces en el tiempo cero yo empiezo a mirar
cuánto me voy a mover. Entonces, pasa un segundo y yo me moví, digamos, 100 metros, 100 metros. Entonces, al pasar un segundo, yo me he movido 100 metros. Recuerden, X es la posición. Luego pasa otro segundo y yo me muevo otros 100 metros. Entonces 100 y 100 serían 200. Si yo me muevo si yo dejo que pase otro segundo, yo me habré movido otros 100 metros, o sea, vamos en 300. Entonces, si yo uno todas las coordenadas de mi posición, yo observo que la gráfica de posición y tiempo va a ser una línea recta. Una línea recta, ¿sí? Entonces, en el mismo tiempo, yo me desplazo las mismas cantidades. En este caso, en este ejemplo, en un segundo yo me desplazo 100 metros. Entonces, no olviden eso. En el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de la posición versus el tiempo será una línea recta. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo funciona la velocidad. Entonces el tiempo siempre es nuestra variable independiente, por eso la dejamos en el eje horizontal. Pero vamos a analizar ahora la velocidad. Entonces, otra vez la situación. Sigo dormido. Me desperté otra vez, pero ahora voy a mirar la velocidad. Cuando me despierto, yo miro por la ventanilla y voy a 300 kilómetros por hora. Entonces, en el tiempo cero voy a 300. Bueno, aquí colocamos la velocidad. 300 kilómetros por hora. Aquí vamos a colocar el tiempo en segundos. Entonces, en el tiempo cero yo voy a 300 kilómetros por hora. Luego, espero un segundo y vuelvo a medir la velocidad. Le pregunto al señor piloto, señor piloto, ¿a qué velocidad vamos? 300 kilómetros, joven. Entonces, en el primer segundo, otra vez, tenemos la misma velocidad. En el segundo, yo le vuelvo a preguntar al piloto, señor piloto, ¿a qué velocidad vamos? El piloto me va a decir, joven, vamos a 300 kilómetros. Entonces, para el segundo, vamos a la misma velocidad. Luego, para el tercer segundo, yo voy otra vez, le pregunto, señor piloto, ¿a qué velocidad vamos? El señor piloto me mira raro y me dice, ¿otra vez usted molestando? Lo voy a echar del avión. No puedo porque estamos en el aire. Entonces, vamos a la misma velocidad. El piloto le dice, no vuelva, joven. Vamos a la misma velocidad porque es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante. Entonces, para cualquier tiempo, la velocidad va a ser la misma. Entonces, la gráfica va a ser una línea horizontal recta. Una línea recta horizontal. En este caso, si yo le doy a usted este gráfico y le pregunto, joven, ¿cuál es la velocidad? Pues usted mira el número. En este caso vamos a 300 kilómetros por hora. Pero este es un ejemplo. Yo le puedo decir 30, 10, 15, depende de la situación. Lo que quiero que tengamos en cuenta es que la velocidad siempre va a ser constante. Y la gráfica será una línea recta horizontal. Continuemos. La gráfica de aceleración. Entonces, tenemos otra vez
nuestro eje del tiempo. Y ahora vamos a mirar la aceleración. Otra vez, estoy dormido, me desperté en tiempo cero. Ya he ofendido mucho al señor piloto. Ahora le voy a preguntar a la señorita azafata. Señorita azafata, ¿a qué aceleración vamos? Ella le dice, no joven, discúlpame, estamos en un movimiento rectilíneo uniforme y el piloto no acelera el avión. Entonces, la aceleración en el tiempo cero es cero. En el primer segundo, señorita azafata, ¿a qué aceleración vamos? Joven, le repito, el piloto no acelera el avión porque es un movimiento rectilíneo uniforme y la aceleración es cero. Entonces en el primer segundo cero y así sucesivamente. Lo que nos quiere decir que la gráfica de aceleración no existe. ¿Por qué? Por lo mismo, la aceleración de este movimiento es cero. ¿Listo? Entonces ya vimos la gráfica de posición, velocidad y aceleración. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Para el ejemplo que estábamos hablando. Acá hay una ciudad y acá hay otra ciudad. Este es el mar. Hay una ballenita. Bueno, no sé cómo se llama una ballena. Supongamos que es una ballena rara. Entonces aquí va el avión, ¿sí? El avión se mueve de acá a acá. Si yo sé a qué velocidad voy a ir, si yo sé la velocidad a la que voy a ir y la distancia que hay de acá a acá, entonces yo puedo calcular el tiempo que va a tardar mi viaje. Entonces muchas veces esto sirve para calcular el tiempo que voy a tardar en llegar de un lugar a otro. Cuando yo estoy en el transporte, si yo más o menos sé a qué velocidad va el transporte, pues yo sé cuánto tiempo debo sacar, ¿sí? Entonces hay muchas aplicaciones para esto. Solo requiero que sea un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para finalizar, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Un ejemplo real. Entonces, yo soy un estudiante del Colegio San Juan Bosco. Vivo un poco lejos del colegio. Me levanto a las 5 de la mañana, me alisto, desayuno. A las 6 de la mañana estoy listo para irme para el colegio. Si yo sé que si me voy en bicicleta, en mi bicicleta, bueno, creo que para dibujar soy malo. En la bicicleta yo adquiero una velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces yo adquiero una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Listo? Yo sé que el colegio queda a 5 kilómetros de mi casa. ¿Qué es eso? Entonces la distancia que debo recorrer, X. La distancia serán 5 kilómetros. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo yo llegaré al colegio? ¿En cuánto tiempo llegaré al colegio? Entonces, lo primero que vamos a hacer en los problemas será leerlo, interpretar la situación, después vamos a sacar los datos que nos den y finalmente, de acuerdo a lo que nos pidan, vamos a mirar de todas las ecuaciones que tenemos cuál nos sirve. Nos piden el tiempo. ¿Con cuál ecuación puedo calcular el tiempo? Entonces usted mira, esta. Entonces simplemente es reemplazar los datos. Yo sé que el tiempo es igual a X, la posición o distancia recorrida. En este caso 5 kilómetros. Dividido en la velocidad. Entonces, si divido en velocidad sería 30 kilómetros por hora. Hay que tener en cuenta algo, que estas unidades deben ser las mismas. Yo no puedo decir aquí que voy a 30 kilómetros por hora y aquí colocar metros. Si esta unidad está en metros, yo debo pasar este número a kilómetros.
Aquí como está en kilómetros, no tengo que hacer nada, todo está bien. Entonces, aquí yo veo que estos kilómetros y kilómetros se cancelan y el resultado me quedará en horas. Simplemente tengo que hacer la división. 5 sobre 30. Entonces, 30 no cabe en 5, agrego un 0, 0,1, 30 por una 30, 50, 20, 20. Entonces 30 no cabe en 20, agrego un 0. 3 por 6, 18, a 220. Entonces la respuesta sería 0,16. 0,166 ¿qué? Horas. Entonces, la pregunta, jovencito, ¿usted cuántas horas demora en llegar al colegio? Entonces usted me va a decir 0,166 horas. ¿Listo? Si le pregunto en horas, si le digo, ¿eso cuántos minutos es? Entonces usted puede aplicar algo que se llama la regla de 3. La regla de 3, ¿cómo la aplico? Entonces miremos este ejemplo. Si yo sé que una hora son 60 minutos, yo tengo 0,166 horas y quiero calcular cuántos minutos son. Entonces es mi variable, voy a llamarla X. Entonces para calcular esta X, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí ya termina el ejercicio, es por si les preguntan en otra unidad de tiempo, si les preguntasen en minutos. Entonces aquí terminamos pues el ejercicio ya de física. Esto es algo más de matemáticas. Entonces yo quiero transformar 0,166 horas a minutos. Entonces aplico la regla de 3. A esta X yo la voy a despejar. Entonces la voy a despejar acá arriba. ¿Cómo la despejo? Multiplico los que están en diagonal. Entonces 60 por 0,166. Y lo divido en el número que me queda. Entonces dividido en 1. ¿Listo? Entonces si yo hago esa multiplicación, bueno, ¿cómo me quedaría? 60 por 0,166. Entonces 6 por 0, 0, 6 por 6, 36, más 6 por 0, 0, 6 por 6, 36, más 1 por 0, 0, 1 por 6, 6, más 0 por 0, 0 y 0 por 6, 0. ¿No? Entonces sumo 0, 6, 6 y 3, 9, 3 y 6, 9. ¿Cuántos decimales tenía? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces eso es 9,96 minutos. Entonces si lo aproximamos, eso es más o menos 10 minutos. ¿Listo? Bueno, esto lo pueden hacer en la calculadora. No hemos visto decimales por el momento. Entonces simplemente aprendamos la regla de 3. Y ahí tendríamos la solución pues del ejercicio. 0,166 horas o 10 minutos. ¿Listo? Entonces, bueno, terminamos acá el ejemplo. Entonces repasemos los conceptos, tengamos claro qué es constante, qué es cero en este tipo de movimiento. Y nos vemos en clase con toda la actitud y toda la energía. Un feliz día.